Hola a todos, yo soy Manu Y yo soy Vane. y juntas creamos Yo También, un espacio donde ya no fingimos que estamos bien. Acá se habla claro de lo que duele, de lo que arde, de lo que marca y también de lo que sana. Historias reales, crudas, humanas, como la tuya, como la nuestra. Porque no estás solo, no estás sola. Yo también lo viví, yo también lo sentí. Y sí, tú también puedes contarlo. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Yo También Podcast. Hoy estamos con una invitada bien especial. Se llama Sara Carmona. Nos encanta verte, Sari. Ay, muchas gracias. Estás muy hermosa. Es un honor estar con ustedes dos acá. Bueno, esta historia es bien linda. Nos encanta compartir nuevamente. Vamos a presentar a Saris. Ella es una mujer que yo conozco hace ratico. Creo que las circunstancias de la vida nos llevaron a conocernos en momentos de lágrimas, pero bueno, me encanta hoy verte esa sonrisa. Sara ha pasado por situaciones muy duras de duelo, noticias frías que congelan la familia, pero yo quiero que hoy vamos entrando de a poquito como para no tener el plato tan fuerte en quién es Sara, qué hace hoy en día y bueno, ahí nos vamos metiendo, ¿te parece? Perfecto. Soy instrumentadora quirúrgica, soy mamá, vivo con mi pareja y con mi hermanito. Mi tiempo libre es estar en familia, lo dedico a compartir con las personas que amo. A pesar de todo lo que Vane pues les ha comentado, de tanto duelo, tanta tristeza, he ido aprendiendo a sanar y llevar ese dolor. Bueno, Saris o Manu, hemos visto, pues conocíamos que Saris, su vida estaba atravesada pues como por pérdidas y ha sido como súper duro, pero ha logrado sobresalir y ser esa mujer valiente, esa mujer fuerte. Entonces, no sé, Saris, como que nos cuentes en qué momento empezaste tu primera pérdida, o sea, como que entremos ahí. Bueno, mi primera pérdida cuando tenía 19 años, estaba en el primer semestre de la universidad y matan a mi papá. Fue súper duro porque a pesar de que uno dice tiene 19, ya es mayor de edad, uno no le da un golpe a la tierra. Quedé con mi mamá y mi hermanito y mi mamá se hizo cargo de nosotros, pero en todos los aspectos fue súper duro porque uno como mujer necesita a alguien que lo esté afirmando, esa figura paterna, el hombre cabeza de hogar, el protector. Yo era la niña, a pesar de que mi hermanito era menor, pero yo era la mujer. Entonces esa fue la primera pérdida y ahí se partió mi vida, en un antes y en un después. Yo siento que nunca se es demasiado grande para tener que enfrentar la muerte de alguien que amas. Por más teoría que tengas, por más que nos llenemos de herramientas supuestamente para ver a los que amamos trascender, es muy difícil. Y más aún, Saris, en tu caso, que fue como una muerte inesperada. Digamos que cuando hay, por ejemplo, una enfermedad, es como que tú tienes tiempo de hacer el duelo en el proceso. Es muy doloroso también, obviamente, pero esto fue algo demasiado inesperado para ti, para tu familia. Entonces creo que eso también genera como ese impacto que hace que todo sea más doloroso. Bueno, pues mira, yo he vivido todas las pérdidas de diferente. La de mi papá inesperada, un homicidio, la de mi abuela por cáncer y la de mi mamá por un accidente. Y tienes toda la razón, ninguna se compara y una fue hace 11 años y ahora pues la de mi madre. Y yo digo, uno nunca está preparado, nunca está suficientemente grande y a pesar de que con mi abuela uno dice estaba haciendo el duelo, con mi papá sí, todos los escenarios son totalmente diferentes y todos duelen, de manera diferente, pero duelen. Vamos a ir dándole como dirección a este episodio y es que Sara hoy nos va a hablar como en nombre de todas esas mujeres que han tenido que aprender a respirar y a vivir entre lágrimas, aún con el corazón partido en mil pedazos, que no sabe uno por dónde empezar, que no sabe uno cuáles son las palabras suficientes para consolar, más allá que un abrazo y que una compañía. Entonces tú tienes 19, vives por primera vez como la muerte cercana de tu papá.
¿Cómo viviste eso como rápidamente para dar contexto? Pero yo quiero antes como que nos cuentes cómo era la relación, pues digamos, con tu papá, o sea, era cercana, era lejana, pues, ¿cómo era? Bueno, mi papá fue un excelente papá. Para mí era admirable, era como mi ejemplo a seguir. Era un hombre íntegro, aunque yo estaba en la edad maluca, en la que me quería vestir con blusas corticas. Mi papá, por su religión, era muy estricto, entonces, claro, yo chocaba mucho con él, pero esos últimos meses estábamos como llevando una amistad, aunque mi papá viene de una generación donde creció sin un papá, entonces no era de los que abrazaba, de los que, como hoy en día somos nosotros o el papá de mi hija, que la abraza, una cosa, pero era un papá presente, un papá protector, esa figura paterna que uno decía, ahí está mi papá. Cuando él se fue, van en mano, yo decía, me daba hasta miedo la puerta, nosotros pusimos rejas porque quedamos dos mujeres solas y un niño de 9, 8 años, entonces éramos como, qué susto. Como desprotegidas, pues como Como que el papá lo veía, insegura. exacto, entonces se quedan desprotegidas y tu mamá y saca las garras para sacar adelante esa Tu mamá y tu familia. abuela se ponen la 10 y dicen, vamos a sacar esta familia adelante como sea. Vane, mira, hoy súper chistoso en la mañana que estaba recordando, porque eso fue hace 11 años, me acordé de que mi papá tenía un transporte escolar y a él lo matan en la noche y al otro día teníamos pues que ir a recoger niños. Me acuerdo que mi mamá fue casa por casa a decir, hola, a Osvaldo lo mataron, pero yo voy a seguir con el transporte. Yo miraba a mi mamá y en ese momento, literal, Vane, yo era como en las nubes, como levitando. Pero hoy en día que estoy en esta posición, que soy yo ya la que me hago cargo, yo digo, Dios mío, mi mamá, ¿cómo hizo eso? Y más adelante les voy a hablar que es como el duelo está pasando, pero no me puedo quedar ahí, tengo que seguir. Entonces hay que pensaba en mi mamá, yo decía, wow, cómo se levantó ella a tocar puerta por puerta sin saber manejar, porque mi mamá era ama de casa, nunca había cogido un carro en su vida, sino que es lo que sabemos hacer, nos dejaron una buseta, ¿qué vamos a hacer? Tengo dos niños para salir. Yo hoy digo, mi mamá se hubiera podido dedicar a otras cosas, a llorar, pero yo dije, no, y si hoy es lo que yo estoy sintiendo, yo digo, wow, mami, eras demasiado tesa. Demasiado valiente porque De- aún con el corazón roto uno tener que sacar fuerza para sostener a los otros porque soy la cabeza ya, ¿cierto? es lo Es lo más que te duro, toca. es lo más duro ahora que yo lo estoy viviendo porque si tú te caes, es efecto dominó, Se todos cae se caen. todo. Entonces uno dice, y la entiendo ahora, sí, se murió, pero ¿qué vamos a hacer? La vida sigue. No, no me puedo morir con ella, no me puedo morir con él. No me puede enterrar No me con puedo él. enterrar, Vane, y quizás mucha gente no lo entiende. Y ayer pasó algo que me decían, tú hiciste esto, tú vendiste todo lo de tu mamá la semana. Y yo decía, wow, la gente cómo es tan dura para criticar, para juzgar, pero no saben la otra persona que le está tocando pasar, qué le está tocando vivir. Y ahora entiendo que mi mamá estaba pensando, sí, se me murió mi esposo, ellos duraron 20 años, Mm. desde que mi mamá era súper joven, mi mamá dejó su familia y se vino para Medellín, era de un pueblo, entonces toda la vida y el entorno de mi mamá era mi papá, mi mamá no terminó sus estudios, todo, pero digo, wow, ¿cómo dijo? Se murió el amor de mi vida, mi esposo, la persona que me mantenía, pero detrás de mí vienen dos niños que tengo que sacar adelante. Hay que Entonces, meterle berraquera porque no hay otra, no hay otra No, no hay otra opción. palabra. y gracias a Dios contamos con el apoyo de mi abuela Eso te iba a materna, decir. que para nosotros es un ángel, nos apoyó demasiado. Y en ese momento mi abuelo también, pero la que hablaba era mi abuela, la que le nacía, se vino, nos acompañó. A nosotros nos quitaron la buseta varios meses porque sufrió impactos de bala. Entonces mi papá lleva un proceso súper largo, entonces se fue a entrar también con la ley, con todo lo que conlleva no solo la muerte, sino todo lo que hay detrás de una persona, que tú te tienes que hacer cargo de eso. Exacto, porque bueno, digamos, listo, se muere el papá y ya, obviamente, pues él se muere, ¿cierto? Pero todo lo que conlleva de ahí para adelante, lo que quieres decir, y eso iba a decir, entonces ahora viene la historia de tu abuela, que es la que les ayuda, la que dice, bueno, hija, también te apoyo, vamos para adelante, le dice a tu mamá, y bueno, ¿qué pasó con la abuela? También es otra persona que perdiste. Man, es muy tremendo porque
Para mí los pilares de mi vida han sido cuatro: mi papá, mi mamá, mi abuela materna y una tía paterna. Y en 10 años es como yo siempre cuando lo hablo, lo pienso, es como las cuatro patas de una silla y en 10 años tres se caen. Entonces tú Claro. No, quedas la como, silla queda en el piso. sí, tú te caes y eso pasó en mi vida. Hace 11 años mi papá, hace 3 años mi abuela le da cáncer. Nosotros íbamos todas las vacaciones, mi abuela era la que desde el baby shower de mi hija venía y se lo organizaba, tenía 60 años y era súper animada, viajaba, le encantaban las bombas y voy en enero y me dice, mija, tengo un dolor. Yo trabajo en el sector salud y es algo muy teso porque hoy digo, Dios, ¿por qué tengo que entender de salud? ¿Por qué tengo que saber qué pasa? Y bueno, en resumidas cuentas, yo le digo a mi abuela, vente, te vamos a operar, entramos por urgencia un día, pero las cirugías se dio, todo sale de control y sale que mi abuela tiene cáncer. Para mí fue como, wow, entramos por una cirugía simple que se le hace a muchas personas hoy en día en todas las clínicas de la ciudad, pero la raíz de mi abuela era el cáncer y es una enfermedad silenciosa que tú la veías bien. Mi abuela era profesora de las antiguas, entonces era de esas mujeres fuertes, Tradicionales. súper Determinada. eso, súper careagria, todo el tiempo miraba feo, Todo chatoro. literal. En serio. Sí, ella era muy dura, pero porque también le tocó una niñez muy dura, la Total. mamá muere cuando tiene 6 años, entonces bueno, ella llega y esos 6 meses, desde enero hasta julio, se vinieron a vivir a mi casa, entonces mi casa pasamos de ser 3 a ser 5 con mi abuelo y mi abuela. Cuando a ti te dicen, ay, tiene cáncer, tú dices, ay, sí, qué pesar, pero cuando te dicen, viví con alguien que tiene cáncer, para mí es lo más duro. Tú ver a alguien que está sufriendo, que tú amas y no poder hacer nada es dolorosísimo. Y más tú sabiendo de la salud y Van. no poder salvarla, como no tener Qué ese donde impotencia, te No, les ¿cierto? voy a sano. contar una anécdota. Hubo una noche que estábamos en la UCE, en una de las clínicas de acá, y no había nada. De ahí nos trasladaron para una habitación que era como este lugar, pero habían 2 pacientes. Literal, las basuras eran empotradas y cada que uno pasaba se raspaba. Entonces mi abuela ya estaba muy avanzada en el cáncer y ella ya no hablaba, sino que vomitaba. Entonces toda la noche nosotros éramos con una cubeta, como el vómito, ya le habían hecho quimio, entonces el pelo se le caía. eh, y llega a las 6 el personal, las auxiliares, a cambiarla. Entonces me dice un auxiliar, ¿por qué no le pones un gorro? Y yo, no, porque la talla, pero es de los quirúrgicos. Y yo, por eso tiene resorte y la talla. Es que se le está cayendo el pelo. Y yo, sí, claro, es que le están haciendo quimio. Y la empezó a cambiar y mi abuela se vomita. Y yo, ay Dios. Entonces empezó súper enojada, que a este paciente le medicaron esto, que no vamos a alcanzar, que no. Y yo era como callada, pero listo. No habíamos dormido nada, todo el proceso de casi 5 o 6 meses. Cuando terminan de cambiarla, eran 2, se vuelve a vomitar. Y yo, ay Dios. Entonces yo callada me voy y le digo a la otra persona, ven, tú me puedes prestar una sábana, la cambio. Y ella escuchó y sale y me va diciendo, no, pues ya tiene que esperar así. Ay, Vane, a mí como que se me salió el dolor, como yo digo, yo soy personal de salud, es mi abuela, entonces cuando tú cambias de roles, antes estás allá en el otro Ahora eres lado, pero ahora paciente. soy paciente. Vane, literal, me dieron ganas de devolverla del pelo, como pues, yo le Sacar digo, lo Yo le peor saco el de mí. vómito con Lo peor. el pelo. Se va a vomitar otra vez ya y entonces limpia. yo le decía yo, es que no estás trabajando con animales y hasta los animales merecen Un Pues trato un digno. digno. trato, Un un trato trato digno, digno. pues es tremendo. Y yo me quedé, puse quejas, yo soy súper pone quejas de las que mando derechos, todo. Y fui a personería, todo, y me volvieron, nos pidieron disculpas. Pero es a lo que yo voy, que cuando yo tuve que enfrentarme a todos esos duelos, también estaba mi profesión de lado, que yo decía, en algún momento, y retrocedo un poco, cuando matan a mi papá, yo estaba en el primer semestre, yo me iba a retirar de la universidad. Yo soy egresada de la Universidad de Antioquia, no pagaba nada, EPM antes me pagaba. Y mi mamá llorando me decía, Sara, no puedo pagarte estudios, por favor, sigue estudiando. Y yo le decía, mami, yo no quiero ir a ayudar a salvar
una vida si a mi papá no le salvaron la mía, porque uno empieza en ese juego de que no alcanzó a llegar porque él estaba a una Total. cuadra de la clínica y no alcanzó a llegar a la institución. Y yo empecé a pelear esa lucha de que no quiero mi profesión y mi mamá llorando me decía, Sara, por favor estudia. Y hoy se lo agradezco enormemente. Entonces mi abuela muere un 5 de julio y para mí fue un choque súper duro. Y, y ya mi abuela se había deteriorado mucho y yo llegué, yo le dije, Dios, ya, llévatela. Tú orar para que se muera la persona ¿Qué amas? que amas, man, es lo más duro, porque Como lloré. soltar. Soltar es muy duro. Yo le pedí a Dios, yo hacía muchas cosas, nos decían, llévenla a la ceja Sara, y todos iban. Nosotros, me iba con mi hija, mi papito, mi mamá y yo en el carro, a donde vaya. Que le echaron como 3 veces los santos óleos, todo, que le den leche materna, todo se le hacía. Y mi abuela nada, que se moría. Y yo me acuerdo una noche, yo dije, Dios, por favor, llévatela ya nomás. Y llego a trabajar a las 6 de la mañana y encuentro llamada, su abuela murió. Fue muy duro, pero tristemente no estamos preparados para ver morir a las personas que amamos, pero fue soltar, pero fue muy duro porque mi abuela era ese SOS que todos ¿A dónde tenemos. ¿A llegaban? dónde Sí. abuela, pasó esto? Abuela, yo mis conversaciones todavía tengo el chat. Yo compraba algo y se lo mandaba. Yo sabía que era como mi otra mamá, que era ese apoyo que podíamos recurrir a ella, pero tocó aprender a soltar en ese momento. Bueno, hija, Dicen, así. dicen que con cada muerte es como que uno pierde una parte de sí mismo que debe aprender a reconstruirse. Digamos que a tus 20 y pico de años ya habías tenido la muerte de dos pilares muy importantes de tu vida, primero tu papá y luego tu abuela. En esa Sara de los 23, 24 años, ¿qué había perdido? O sea, ¿qué suspirabas? Que cuando pensabas en eso suspiraras y te haya tocado empezar como de cero ahí con tu mamá, a hacerse las dos cargo de la casa, a que sea una dinámica nueva. Dolor. Y le preguntaba a la vida que por qué estaba como en contra de nosotros, pero al mismo tiempo veía una mujer fuerte que me daba seguridad. Pues mi mamá nunca la vi llorando, nunca dudó, nunca tembló, entonces eso me hacía sentir segura. Pero ya cuando muere mi abuela ya era un poco más madura, ya tenía más conocimiento, ya estaba Claro. trabajando, entonces uno vuelve como a quebrarse, como listo, estaba sanando lo de mi papá, vamos, la vida muy linda, mi abuela súper bien, pero de un momento a otro entra ese sentimiento de culpa porque yo decía, si no la hubiera llevado a la clínica, El hubiera que duele y que no él, existe. hay momentos que todavía me reprocho y me siento culpable. Yo una vez se los decía a mis tías, si yo no la hubiera llevado a la clínica, si yo no le hubiera prestado atención, de pronto mi abuela todavía estuviera con su dolor, con todo, pero estuviera acá con nosotros. Pero sí, en ese momento era como, listo, dos personas que te querían, que te apoyaban, ya no están. Pero seguía teniendo a mi mamá. Claro. Pero para mi mamá también fue muy duro ver a su mamá morir. Ahí ella dijo, quedé sola, Se le quedamos murieron los Sara dos y yo, amores de la vida, el total. esposo y la Y la mamá. mamá, porque mi abuela amaba a mi mamá, pues era como uno dice, no hay hijas preferidas, pero era como de sus Pero preferidas, sí, sí, pero le doy toda la parte de la comida. total. Entonces para mi mamá fue un golpe muy duro y hoy en día me atrevo a decir que mi mamá se estaba enterrando con mi abuela por el dolor que sentía, por la pérdida, porque ¿qué pasó acá? Es duro, mano, es duro y uno todavía no se termina de armar cuando otra vez te Se vuelve. desarma. Estás poniendo el último pedacito y Eslabón. ¡prum! Se Y desmorona. se vuelve a desmoronar. Bueno, empiezas a construir una nueva vida con tu mamá, haciéndose cargo. Las dos son las Más mujeres de la consciente. casa. En ese momento ya eras mamá, ya tenías sí, A Sofi. Sophie, sí. Bueno, al mismo tiempo que pasó lo de mi abuela, yo tenía una relación de 5 años que nace mi niña hermosa, que es mi motor y mi Por ángel. ahí nos está viendo. Sí. Besito para Está Sofi. detrás. Me dejó también con el papá de mi hija. Fue muy duro porque un enero traemos a mi abuela y al mismo tiempo decido yo cortar mi relación de 5 años. Entonces estaba enfrentando el duelo
y estaba enfrentando el proceso de cáncer. Pero con la pérdida de mi papá yo cometí un grave error y era que yo me creía autosuficiente. Tristemente, y hoy lo debo reconocer, el chip cambia cuando ya no está la figura paterna. Entonces mi mamá se volvió la fuerte, la que manda en la casa. Ella manejaba, entonces le tocaba lidiar con todos los hombres de la calle, con todos los comentarios. Entonces sí o sí uno aprende, como dicen vulgarmente, a sacar las uñas, porque si no, Se te la mata. montan. Entonces yo en ese momento también me creía autosuficiente, que yo podía, que yo no necesitaba un hombre, que como el chip había cambiado desde la pérdida de mi papá, Claro. entonces sí, sí sentía que quería alguien protector, que necesitaba un hombre, pero al mismo tiempo yo decía, no, yo puedo sola. Porque tuviste a tu mamá, o sea, Yo decía, yo tengo mi profesión, yo tengo eso, entonces decidí cortar mi relación de 5 años y era muy duro porque mi hija se la tenían que llevar cada 15 días, pero como yo también estaba involucrada en el duelo de mi abuela, viviendo el proceso, eran como los dos duelos a la vez, entonces yo era cargando como con una mochila claro. de mi abuela, mi relación, mi hija, pero bueno, gracias a Dios todo fue como saliendo. Pero entonces ahí, bueno, digamos ya, el papá, la abuela, tienes una bebé, pues obviamente eso también te cambió mucho la vida y renunciar también, digamos, a otras cosas por haber quedado como en embarazo de tu hija como a tan temprana edad. Pero entonces, bueno, ¿qué pasa con el papá de la niña? O sea, ¿estuvo, no estuvo? ¿Qué tuviste que hacer ahí? ¿Otro duelo, otra pérdida? Man, es muy difícil porque es la relación que tú soñaste. Cuando yo quedo en embarazo, yo no tenía una relación estable. eh, pero bueno, Sara quedó en embarazo, estábamos mi mamá y yo sola, fue un golpe muy duro, pero gracias a Dios he contado con un hombre que como papá ha sido excelente. Entonces desde el día cero nos apoyó, pero no teníamos la relación de pareja. Si me hubieran dicho, vámonos a vivir juntas, yo soñaba con tener mi hogar. Entonces en ese momento no éramos lo suficiente maduros, no teníamos Ujú. el suficiente amor para decir, vamos a formar un hogar como el que hoy tenemos. Entonces, tanto como yo cometí errores, él también, y en medio de nuestra inmadurez, dos niños, Sara dolida, con pérdidas, sanando, él también con sus procesos, están criando una niña. Entonces sí fue también un duelo que tú tienes que hacer de ver que no puedes formar tu hogar, sino que Van es muy triste porque la sociedad, las redes nos han enseñado como que todo tiene un tiempo. Tú estudias, te casas, tienes hijos y todo es como así. El Pero entonces libreto. Sara se salta toda. Sara es una niña joven que tiene su hija muy joven que le toca parar la universidad, nunca les he contado, yo estaba al primer semestre, la muerte de mi papá. Los Sí, últimos semestres, el de la abuela. no, mi niña nace Ay, sí. antes, pero yo era súper fea, súper flaca, yo nunca subí, Sara, vuélvase es de seria. verdad, Dios, qué fea. va, les voy a Ay, contar, no. yo no creía que estaba en embarazo, pero mi mamá me decía, Sara, estás tan fea, los ojos no te brillan, y un Las día... mamás son demasiado Y un sinceras. día Ay, llegué de rotar es como sí, sí, sí. lo que uno En las hace en las clínicas. clínicas, y mi mamá me tenía una prueba de embarazo. Y yo me reía, yo como que, me la voy a hacer, eso va a salir negativo. Yo entro al baño Ay, no. y, y me la hago. Y yo digo, positivo, 2 rayas, yo casi, y yo salgo toda empoderada y le digo, no, mami, eso está malo. Mando a mi hermanita a comprar otra Otra. prueba. Y sale positiva. Man, y yo decía, yo ya estaba en el penúltimo semestre, no, estaba como en séptimo semestre. Y mi mamá, Sara, ¿qué vamos a hacer las dos solas? No, ¿Quién total. nos la va a cuidar? Todo. Y ahí aparece nuevamente mi tía paterna. Y dice, no, yo puedo, te la ayuda. Pero mi embarazo fue súper duro. A mí me dio neumonía por micoplasma. Yo hasta el día del baby shower estuve hospitalizada por infecciones urinarias. Yo dije, si no me quitan el catéter, si no, yo me voy. Yo me voy porque ya tengo el baby shower. Me iban a inducir el parto porque mi niña venía con restricción al crecimiento intrauterino. Entonces cada 15 días me hacían Doppler. Entonces al mismo tiempo de que estás teniendo un embarazo con una persona que no era tu esposo, que no estabas casada, nada,
Que eran inmaduros, que eran no inmaduros, había un que respaldo ahí. no, él sí me respaldó todo el embarazo, él ha Ajá. sido genial, pero uno como mujer, uno dice, es como, ay Dios, uno empieza como en depresión, uno empieza como, ay, si voy a ser capaz, la universidad, el último semestre, mi niña nace en septiembre y yo me graduaba en diciembre. Y no me dejaron terminar la carrera, entonces el primer semestre lo de mi papá y el último semestre me toca parar por el embarazo. Entonces el sueño de ser profesional, el sueño de terminar tu carrera, se vuelve como a parar, a paralizar. Pero entonces yo dije, bueno, yo lloré, yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer? Listo, paré, tuve mi niña y después con mi niña muy pequeña volví a rotar por las clínicas. Recuerdo que me decían, esperas hasta junio para que te vuelvas a graduar con tu vestido, con los compañeros. Y yo decía, no, ¿qué me voy a graduar si no son mis compañeros? Yo fui a los grados de mis compañeros en diciembre, pero Ya me pues gradué Claro. con ya, ellos. yo decía, no, entonces me gradué en mayo Como por 28 ventanilla. por ventanilla, pero me puse mi vestido, fui a la oficina del decano y recibí mi diploma con mi hija, con mi mamá. Maravilloso. Y yo dije, listo, no todo tiene que ser como uno quiere, como uno lo ve, o en los tiempos que hoy todo el mundo nos dice. No, Saris, ¿cómo era tu mamá como abuela? era la dura. No, mi mamá decía que era la hija del corazón. Sophie fue prematura, entonces yo no la podía cangurear, mi mamá la cangurió. El lazo que ellas tienen, la Ay, psicóloga me impresionante. explicaba que no lo pueden entender porque hay un lazo entre ellas, como yo. Terminé de estudiar con mi niña muy bebé, entonces entre mi mamá, el papá y mi tía paterna me ayudaban con el cuidado. Entonces, literal, yo llegaba a un turno de 12 horas, 7 8 de la noche, y ya mi niña estaba llenita, bañada. Les voy a confesar que al momento que muere mi mamá, todavía me hacía los almuerzos. Yo no sabía cocinar. Por acá tengo unos quemones porque me ha Heridas de guerra. heridas de guerra, porque me ha tocado aprender todos los días. Nosotros éramos con cocas para arriba y para abajo, por decir en este momento. Y eso que ya ha ido comiendo, pero cuando muere mi mamá, mi hija no comía porque solo le gustaba la comida de mi abuela. Mi mamá como abuela era perfecta, era alcahueta, todo como ella quería, era la luz de sus ojos y más porque Sophie llegó y uno no entiende, uno cuando está en estos procesos, Ujú. uno dice, ¿por qué? Pero he aprendido que es para qué pasan todo, pues para que está permitiendo todo lo que está pasando. Sophie llegó y fue la luz de mi casa. Fue literal, mi casa todo el mundo era como aburrido, pero Sophie llegó y todo el mundo empezó a girar alrededor de ella. Mi mamá le volvió la sonrisa, el luto se le quitó y empezaron a girar alrededor de Sophie. Entonces, con la llegada de Sophie sí fue muy duro porque no sabíamos ¿Cómo cómo lo iba a íbamos a ser? hacer, cómo íbamos a cuidar, qué iba a pasar, pero Sofía es sinónimo de alegría para toda mi familia. Pues mi primita la ama, no, es que esa niña es la consentida de mi Es familia. como una esperanza en ese momento lo que estaba pasando. Total. Bueno, Saris, entonces, ¿cómo avanzas? Listo, ya empiezas a trabajar, tu niña está creciendo, estás con tu mamá, están bien económicamente, tú también. Em, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué se vino avanzando durante esos años? Bueno, Ani, después de la muerte de mi abuela, que vamos ahí, eso fue en julio, nosotros estábamos bien económicamente, Sara estaba trabajando, compra su primer vehículo, su primer apartamento, todo estaba pues como volviendo a la normalidad, aunque sin dejar el dolor. Eh, yo vuelvo a tener una relación con el papá de mi hija y es súper extraño porque la Sara de hace años cuando nació Sophie se quería ir a vivir y él me dice, bueno, vámonos a vivir, me dice en diciembre y yo como que, ay, yo ya no me quiero ir a vivir, yo vivo muy bueno en mi casa, yo no sé hacer Hotel nada, Momo. literal, y más por el apego que teníamos mi mamá y yo, la relación de mi mamá y yo éramos las mejores amigas y ya éramos tres, entonces, Tres mejores amigas, o no, sea, las chicas súper poderosas. literal, yo decía, Dios mío, yo no me quiero ir, yo cómo dejo sola a mi mamá. Yo siempre soñé con una casa de 3 pisos. En el primero mi mamá, en el segundo mi tía y en el tercero nosotros. Esa era mi casa como ideal. Yo decía, ahí están las personas que más Ujú. amo, porque yo no me sentía lejos, no sentía que era capaz de irme lejos y dejarla sola, porque literal ella vivía por nosotros. Entonces cuando
me dicen, vámonos a vivir juntos. Yo como que, ay Dios, ¿qué voy a hacer? No, no quiero. Y él como que vio que Sara estaba como ahí haciéndose la boba y me dice, bueno, eso fue en diciembre, si no nos vamos a ir a vivir, yo me voy solo. Y yo como que, ay, ya es en serio. Él vive al sur de la ciudad, yo siempre he vivido al norte. Entonces yo le digo, yo listo, pero seguimos viviendo en el norte porque yo no me puedo ir lejos de mi mamá, yo tengo que seguir viviendo cerca de ella. Y me dice, bueno, no importa, sí, dale. Y yo, ay, es de verdad. Y buscamos casa, yo me fui sin nada, porque todo lo que comprábamos era, yo dije, De las dos, de la era de casa. las dos, pero si yo lo compré, nunca se me olvida que yo trabajaba en almacenes, y ahí fue que conocí al papá de mi niña. Mi primer sueldo le compré un reloj a mi mamá. Y cuando ya entro como profesional, mi primer sueldo le compré un celular. Pues siempre mi mamá era como primordial. Y, y bueno, me voy a vivir, entonces salgo sin nada, salgo sin plancha, sin secador, me toca decirle, mami, me presta el Todo era secador. compartido. Todo era compartido y todo lo que yo compraba, yo decía, ¿cómo me voy a llevar la nevera? ¿Cómo me voy a llevar la licuadora? ¿Cómo me voy a llevar Es eso? de mi mamá. Es de mi mamá. Incluso empezó, porque la ropa sí era mía, pero la compartíamos. Eran mejores amigas en todo. Entonces, empezó, Sara, pero la chaqueta. Normalmente yo en semana mantengo de uniforme, clínica, Claro. entonces yo, Sara, tú no te tienes que vestir. Y yo, mami, pero es mi ropa, no importa. Entonces nosotros todos los días vivíamos con bolsitas, para arriba y para abajo, de la comida, de la ropa, de todo. Ella me cuidaba de la niña. Si yo me vestía, yo le mandaba fotos, yo, mami, ¿cómo me veo? Si ella tal, mami, eso. Y mi mamá, después de 8 años, conoce un chico y vuelve a sonreír, se vuelve a creer en el enamorar, se vuelve a amor. creer en el amor y ya se intercambian los roles. Ya Sara estaba viviendo en su hogar, y ella ya estaba viviendo como los 20, entonces se puso hermosa, se operó, ya todo el tiempo era arreglada, salíamos juntos y todo el mundo le silbaba, le decía piropo. Hermanitas, parecían Estaba hermanitas. hermosa, Vane. Yo decía, yo, mami, estás súper linda. Y ya, que las uñas, que las pestañas. Yo Todo. decía, yo, mami, ya. Sara, ¿cómo te sentías viendo de pronto a tu mamá en esta nueva faceta, cierto? Porque Total. normalmente son ellas las que nos ven a nosotros cuando tenemos ese amor que nos da mariposas, que uno, mejor dicho, cree que conquistó el cielo, que es a todos Total. sí, para las que sea. ¿Cómo te sentías viendo a la mamá también después de tantos años de haber tenido el luto por el papá, de De haberse entregarse a dedicado, ustedes. exacto, haberse dedicado completamente a ustedes, no tenía tiempo para ella como mujer? Entonces, ¿cómo te sentías tú como viéndola en esta nueva faceta? Fatal. Te daban celos. No van a decir una palabra, fatal. Ay, Era celosa. súper celosa. Yo la miraba, yo como que, mami, tal cosa, ay, no voy a salir. Mami, no, no puedo, tengo que hacer eso. Y yo como, mi mejor amiga ya no está para mí. Wow. Como cuando la mejor amiga consigue novio y uno como que, Tóxica. amiga, ya. Basta. Así me Veámonos. sentía, yo era como la persona que giraba porque mi mamá giraba alrededor. Yo, mami, esto, mami, puedes venir, yo Todo. ya para matrimonio, mami, puedes ayudar a organizar a Sofi mientras yo me arreglo. Ya no está para ti. Aparte de que los celos que te la van a quitar, que te la van a robar, que otra persona está compartiendo con ella, es un sentimiento súper egoísta. La verdad, hoy yo digo, yo Dios, fui muy egoísta. Pero la veías feliz, porque es que uno sabe cuando una persona que uno ama está pleno, feliz, como un niño. ¿Cómo la veías? Feliz. Feliz. Ella volvió a sonreír, le volvieron a brillar sus ojos, sino que como ella conocí a mi papá desde muy joven, entonces me tiene a mí lejos de su familia. Había sido su único amor. Eso había sido su único amor y mi mamá no terminó sus estudios, no, nada, toda la vida giró alrededor de Sara. Entonces cuando yo empecé a crecer, mi mamá me compraba era la ropa de marca a Sara, las operaciones para Sara, todo para Sara. Yo me acuerdo que en el colegio me decían solo tenis, porque todas las semanas me compraba tenis, pero cuando ya tú empiezas a ver que ya no existe, que ya no es la que está pendiente de ti, sino de ella, es duro, pero es bonito porque primero es un amor egoísta, pero en el fondo uno es como, wow, qué rico, yo ya no puedo estar con ella. Había momentos que yo me alegraba porque yo ya tenía mi hogar, a pesar de que era muy cerca y que yo siempre trataba de estar pendiente, de ir, de saludarla, de involucrarla en mis planes. Ya no era lo mismo, yo ya me había ido y cuando yo me fui de la casa,
ella lloraba todos los días. Mi pareja y yo no la encontrábamos y él la molestaba y le decía chillona, ni que se hubiera ido para otro país. Dramática. Y mi mamá con sus ojos claros, porque el esposo, ahora se le muere la mamá en julio, y en enero se va la hija. Claro, mi Demasiado. mamá fue el golpe más duro. Ella nos cantaba Mágicas Princesas, me llevaba a serenata. Mi mamá era súper especial. qué Un día a las 12 de la lindo, noche es que tierna. acuéstate con una pijama bonita. Y yo, mami, no. Bueno, algo que no saben de mí, me encanta dormir con cosas anchas, cosas viejas, por comodidad. Obvio. Y mi mamá era, Sara, acuéstate con una pijama bonita. Y yo, claro, a las 12. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A las 12 su serenata. Mis estándares son muy altos porque tuve una mamá que daba la vida por mí, que me Wow. daba lo mejor, Me da que, escalofrío. que si yo quería fresas a las 11 de la noche, fresas había. En Que fresa si, se convertía. Eso, literal, que si yo quería que me acompañara bajo el agua, mi mamá estaba, que era mi cómplice, era mi alcahueta. Cuando mi papá estaba, a mí no me dejaba salir, mi papá era muy psicorrígido y ella se iba conmigo para chivas, para fiestas, para fincas. Ah, no, una mamá muy divertida. Entonces Mucho. todos mis conocidos en ese momento le decían mamá a mi mamá, incluso cuando se muere era La mamá del grupo. la mamá del grupo, y mi mamá siempre fue súper joven, la mala clase he sido yo. Cuando estaba en la universidad, yo llegaba y me acostaba a dormir cuando sentía compañeros lavando platos y yo me levantaba y yo, ¿qué hacen acá? Mi mamá les daba almuerzo, no me iban a hacer la visita a mí, Sino a la sino mamá. a mi mamá, porque yo les decía, si van, pues yo no les voy a cocinar, yo me voy a De mí dormir, no esperen de mí eso. no esperen nada. Pedimos cualquier cosa, pero no les voy a cocinar. Pero mi mamá sí, que la comida, que el arroz con pollo, que una cosa, mi mamá siempre fue muy especial, entonces, y con todas las personas que la conocieron. Entonces sí, es muy duro uno verla así, pero en el fondo es lindo porque ya tú no le podías brindar eso. Y yo siento que todas las mujeres, hay al menos una vez en la vida, merecemos sentirnos profundamente amadas. O sea, dígame qué hay mejor que ese sentimiento, que uno se pone nervioso, que le dan mariposas en el estómago, que uno le sudan las manos, no importa la edad que uno tenga. Qué rico que la mamá tuvo la oportunidad, Saris, después de la muerte del papá y de esos momentos tan difíciles como de volver a soñar, de volver a ilusionarse, de volver a creer en el amor, porque por más que uno como hijos le dé amor a los padres, no es el mismo amor de un hombre. Y no, también, no es lo mismo. Total, y también, digamos que cuando uno, pues yo no estoy tan cucha, tan adulta, pero uno ya como más grande, uno diciendo, ay, ¿será que sí me va a tocar a mí? O sea, ¿será que alguien sí se va a fijar en mí? Yo me imaginaba a tu mamá ya después de dar la vida por ustedes, de sacarlos adelante, es como, me va a tocar, o sea, porque ella también estaba viendo en ti que lograste restaurar esa relación con el papá de tu niña, y ella como que ¿Y también qué me para qué quedé queda para sola, o mí? sea, sí. Y a la final como que se acostumbra, dicen como yo ya di todo por mis hijos, yo ya estoy bien y estoy tranquila. Pero qué rico que venga alguien a hacerme sentir mariposita, que le den celos, qué rico que venga alguien a que me ayude a ponerme linda, a arreglarme, esa nueva ilusión. Saris, y yo quiero preguntarte algo, porque hablamos de que tenías un hermano, pues en todo esto no lo hemos mencionado. Es verdad, no ha sido protagonista. ¿Qué decía tu hermano de ver a tu mamá en esa situación? Bueno, para empezar, tengo un hermano que no lo hemos mencionado, que es duro, Vane, es duro porque antes de responderte esa pregunta, quiero contarles que mi relación con mi hermano era, pues no muy mala, que nos matábamos a los golpes, pero no era la relación así, unidos, que uno espera, que uno dice, ay, tan lindo, no. Peleábamos mucho por una loción, por el carro, no te va a prestar el carro, no, porque molestaba a Sofía, porque Josué y Sofía crecen juntos. Josué tenía 10 añitos y Sofía empiezan a crecer, entonces a pelear. Y yo lo miraba y, ay, no, Josué, no más. Y peleábamos demasiado. Cuando muere mi mamá, Vane, el chip cambió. Y cómo el amor transforma un sentimiento de pelea. Yo en septiembre iba peleando con él Pero en Sara, se me agosto. está adelantando. Se me está Es que adelantando se me y yo me pongo a llorar porque sí, este tema para mí es muy no sensible. hemos entrado en el Está bien, tema. pero les quiero decir, Más adelante les voy a hablamos de los adelantar hermanos. eso, Eso. que el amor cambia cualquier relación y que para mí
el amor transformó mi relación con mi hermano. Listo, Bueno, no más adelanto. Eso, entonces, ¿qué decía tu hermano? Porque tu hermano ya está grande, ya está en la universidad. Mi hermano ha sido súper serio, mi hermano es súper mala clase. Sí. No, es que hoy me decís que va a ir a grabar, me decís que usted cada vez está más loca. Yo le dije, usted no cree en mí, en mi potencial. Usted no se Confíe. siente orgullosa de la Téngame hermana fe. que tiene. No, él es como, ay, Sara, ya que irá, es que de qué hablar. Y yo de ti. Pero él cómo veía a la mamá. Por ejemplo, Exacto. cuando la mamá se operaba y se ponía linda para irse con el novio, ¿el qué decía? No, mi hermanito se cerró. Mi hermanito fue durísimo. Sí, a mí me dio duro, pero yo era como más tranquila, como bueno, Josué, no. Como que no me gusta mucho, pero te apoyo. Pero Y además tú eso, te tenías tu apoyo. familia, o sea, tu Pero hogar. mi hermanito vivía con mi mamá, Ah. pero él siempre, desde lo de mi papá, ha sido muy callado, muy reservado. Él no es tan chillón como yo. No que yo- exterioriza tanto. Nada. Entonces, pero sí fue muy duro, le da demasiados celos, tanto que se encerraba en la pieza, que le decía, me invita a una hamburguesa, no, que la invite su novio. No me vaya a Eso estaba matar. peor Josué. eso estaba peor que usted, Sara. Bien tóxico. No, demasiado. ¿Qué más? No, si me decía mi mamá, y yo entonces nos arreglamos, Claro. salíamos. Ah, que ustedes están súper viejas. Ustedes ya no están para eso. Pa' andar en esas ¿Qué cosas. más se va a operar? Que no, mi hermanito fue como muy reacio y claro, porque él era el hombre de la casa y ver a su mamá con otra persona que no es su papá, a él Muy le dio duro. durísimo. No quería mucho como a su pareja, aunque Respeta. uno respeta, pero no era como, ay, como de su agrado decir, ay, qué rico que viniste a la casa a compartir. No había un vínculo, no había todavía un Eso, vínculo, no había pero una sí un familia. respeto. Total, uno respeta por mi mamá, Como por amor a ellas. por amor a ellas, y puede ser el tipo más bueno, no te estoy diciendo que sea malo, puede ser Brad Pitt, puede ser el mejor, el más lindo, pero para uno no, la mamá es la mamá, entonces yo lo entiendo. Pero miren que se invierten los papeles, porque cuántas veces Mm. nuestras mamás aceptaron a nuestras parejas, aún sin tragárselos mucho. Le voy a decir una cosa, Manu. Yo conocí a la mamá de Sara. Ella, no, la mamá me llamaba, me decía, Vane, por favor, hable con Sara, yo estoy Que súper deje a ese triste, hombre. ella está muy mal, ¿cómo le ayudamos? Entonces, lo que estás diciendo tiene todo el sentido, porque finalmente las mamás no lo aprueban, pero ellas como que Por lloran amor, en silencio, lo que y sea. lloran en silencio, Mi mamá o sea. una vez me dijo, si tú vuelves con alguien, te vas de la casa. Y a los días yo estaba volviendo con ¡Oli! ese alguien. Y mi mamá, listo, abrió la reja y entre. Y es muy duro porque mira que cuando pasa todo eso, mi pareja me dice, Sara, cuando tú tenías 15, tu mamá te apoyaba. Y yo le decía, sí. Entonces, ¿tú por qué no la apoyas? Y yo como, Total. "Ay, porque está haciendo así, apóyela ya, está feliz, sígale el juego, sígale la cuerda. Y yo era como, "Ay, me Tal duele". cual. Pero sí, entonces yo empezaba a pensar y yo, ay, aquel que era tal, aquel que no era chévere. Yo me acuerdo una vez que muy niña tuve un novio. Y mi papá era muy prudente. Y mi papá le decía a mi mamá, es que ay, a Sara, ¿qué le pasó con ese tipo? No me lo decía a mí, pero le decía a mi mamá. Entonces, cuando cambian los roles, uno dice, Dios, y así se sentían ellas. Qué duro. Pero el amor, uno es como por detrás del telón, como listo, aguantando, orando. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Si te caes, yo te levanto. Y literal, eso era lo que Obvio. yo ya hacía a mi mamá. Cuando yo la veía pelear con el novio, yo como que, ay, mami, tú ya no estás para eso, pero listo, yo te escucho. Tanto que ella no me contaba, pero yo no la conocía, como que le daba pena Sí. de que me vean peleando. Pero mi hermanita como si vivía allá, claro, ya están peleando. Y yo como que, ay, Bueno, empieza este romance idílico que Total. lleva a la mamá a las nubes a soñar, que le empiezan a alumbrar los ojos de me ilusión, peino. que se peinaba, que se compraba ropa, que quería estrenar, o sea, como cuando uno era un niño, cuando tenía el primer La novio de ilusión. 15, la ilusión. ¿Cuánto tiempo pasa en la relación con su pareja antes del viaje? Que nos vas a empezar a contar. Aproximadamente 1 año y medio, 2 años llevaban Ya ellos. llevaban. Ya llevaban tiempo en este idilio de amor. Sí. Y entonces romántico. tu mamá soñaba con viajar, o sea, cuéntanos como que qué pasó, por qué fue el viaje, cuál fue el motivo. Mi mamá es de Arboletes, Antioquia, entonces toda la vida fue Arboletes.
y si tenía algo, que pasara el crucero, que pasara la moto, pues nunca en ella. Entonces ella ya en ese momento decía, no, es que yo solo conozco el mar de Arbolete, yo no he paseado, yo todo se lo he invertido a usted, me decía ella. Entonces empezó pues a pasear mucho, a salir a pueblear, a salir a comer, y ese viaje no era en ese momento, sino que ellos iban para Arboletes, pero por cosas de la vida estaban en Sabaneta, entraron a retirar, vieron la agencia, ay sí, no, súper, un viaje, alguien canceló el viaje, no, pues todo se estaba dando, perfecto. Entonces toman el viaje, la pareja de mi mamá y ella, para las vacaciones de octubre. Entonces ella estaba feliz. ¿Qué fecha era en ese momento? Ellos viajaban el 8 de octubre para San Andrés. Para San Andrés. Y en el momento que compraron el viaje, ¿qué mes era? Ay, vale, no recuerdo, Ok, mano, era pero meses era con antes, sí. anticipación. Sí, porque ella era, que pídeme esta por Temu. Ya, Yo estaba, ok. Temu, Dio pídeme tiempo esta. de todo. ¿Qué ropa tienes? Esto. Entonces, yo días antes me había ido para República, entonces me decía, no me ensucies mucho las cosas para yo poder volverme las usarlas. estrenar. No, demasiado hermosa. Y literal, ella, entonces, y yo también para viajar me llevé muchas cosas de ella y así hicimos. Y ya ella se va súper feliz para San Andrés. No, ella decía que iba a conocer, que súper rico, que ese era el sueño. Ya ellos tenían planes de cómo empezar a salir, de muchas cosas que ni siquiera cuando mi papá, porque los tiempos de antes son Eran diferentes, diferentes, claro. lo había hecho. Y ella ya estaba actualizada, estaba listo, vamos a conocer el mundo. No, ella estaba súper feliz. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, se fueron, pues, ¿qué pasó Te ese día despediste antes? Se tranquila, las llevaste al empacaron. aeropuerto, A ver, empacaron juntas, cuéntenos. cuente todo. El martes ella va a mi casa, a mi apartamento, y a despedirse me dice, puedes bajarme una blusa y puedes bajar la niña para despedirme. Y yo, listo, yo bajé, se estaba alargando el agua, entonces como ella tenía el pelo organizado, me dijo, ay, bueno, me voy, chao, las amo, nos abrazamos y se va porque salía súper temprano. Saris, perdón, ¿tú ahí sentiste algo? ¿Todo estaba bien, tranquilo, hasta ahí. tenías paz? Sí, tenía paz, ok. era súper egoísta porque, bueno, sí, yo dije, si mi mamá no me habla, yo no le voy a hablar, porque ella está Voy a paseando, dejar la que voy a dejar En disfrute. el viaje. Literal, yo como que no, si me habla súper rico, si no, no quiero como estar ahí interrumpiendo. Mi mamá se va el miércoles, ya estaban llegaron el martes a San Andrés, estuvieron todo el día el martes, ella me mandaba fotos, súper rico, muéstrale a la niña. El miércoles muy temprano se van para la isla. Y están allá, me mandó las últimas fotos, me mandó unos animalitos, lo mismo muéstrale a Zoe, todo íbamos hablando súper bien. Yo me voy para gimnasio con mi pareja y cuando íbamos saliendo recibo la llamada del novio que me dice, Sara, la cédula. Y yo como que la cédula, Albert, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La cédula, mándemela urgente. Yo se la mando y yo le digo a mi pareja, sentí lo mismo que sentí cuando la llamada de mi papá. Tanto Como que algo malo pasó. sí, ese sentimiento de que, Dios, algo está pasando, mi mamá está en peligro, mi mamá y yo teníamos una conexión muy fuerte. Claro. Mi pareja me dice, no, Sara, su mamá es súper montañera, quién sabe qué le pasó allá, una uña. Y yo le dije, no, algo está pasando, llamo yo a mi hermanito y yo le digo, Josué, mi mamá se accidentó, llamo a mi tía. Algo pasó, yo le dije, no, hasta ese momento no le había dicho que se accidentó, algo pasó. Porque tú no sabías No nada en ese sabía, momento. no Tú sabía. no sabías. Yo lo llamaba, yo era la más intensa, le volvía las llamadas, él no me contestaba. Y mi hermanito toma la actitud de súper enojado, que, ay, ¿qué pasaría? Bueno, cuando minutos después me devuelve la llamada, me dice, Sara, sufrimos un accidente, pero la mamá está bien. Yo, Albert, me voy para allá, ¿qué hago? Es en San Andrés, pues no puedes coger un carro, coger tu moto, tu carro y ya me voy, yo no. Pero yo decía, me voy, me decía, no, espere. Y yo, pero dígame, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Seguro mi mamá está bien? Sí, la mamá está bien, ya la Y llamo. como toda personal de la salud, ¿qué es? ¿Qué tiene para Total. entender todo? Indagar. Entonces nos reunimos en mi apartamento, mi hermanito, mi hija, yo llorábamos, yo lloro por todo, yo lloraba, ¿qué pasó? Cuando ya me hace una videollamada, me dice que lo que pasa es que ellos ya iban a embarcar para ir a otra parte del tour y que a lo lejos llegaron de último, me los imagino por allá súper enamoradas, que lo iba a dejar la lancha. Tomándose Ay, fotos no. y dándose picos. Eso. Y les tocó en la parte de adelante, esa que nadie quiere porque recibe el sol, porque es la punta. Ay, esa es la que más me gusta a mí. Ay, no.
Pues yo ya para No, me lo montar en lancha me lo pierdo. pierdo, Me lo No, literal. pierdo, ya sé sí que o No, me ni lo sí. pierdo regalado. también. Entonces ellos se montan ahí, mi mamá le dice a él, amor, viene alguien, venía una lancha así frente a ellos y ellos empiezan a gritar, pero la persona que venía manejando venía bajo los efectos de sustancias alucinógenas, no tenía los permisos, fue que un amigo le dijo, ve, te presto la lancha, ve, da una vuelta. Pues él no era el comandante, No era el dueño, no el era el propietario, dueño, no nada. tenía los permisos y no sabemos pues porque la investigación va en proceso, qué pasó, que él perdió el control y colisionó de frente con la lancha de mi mamá. Al momento que colisiona, mi mamá vuela. Ella en las pocas oportunidades después del accidente que tuvimos para hablar me decía que en ese instante le dijo, Dios, por favor, no me dejes morir, y cae. Cuando ya pasa pues como los minutos, yo digo, esos son segundos, el novio ve que ella no está por ningún lado, entonces se desespera y empiezan pues como a mirar, alzan la lancha, ella quedó debajo del motor de la otra lancha. Inmediatamente se le vio una fractura en húmero izquierdo, la tenía como una M y ella manifestaba que no podía respirar. Entonces él hizo quitarle el chaleco, pedir auxilio y se la llevan para uno de los hospitales, tristemente, de San Andrés. Hasta ahí pues sabíamos, todo era videollamada, yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? Bueno, mi mamá la entran a cirugía para ponerle tubo a tórax porque había sufrido lesiones en sus dos pulmones, tenía las costillas fracturadas, entonces le ponen un tubo a tórax, claro, empieza a drenar el líquido que tenía, la sangre que tenía en sus pulmones y empieza pues a mejorar relativamente, pero volvemos al escenario que está en una institución muy precaria, que no había nada, que no había ni un cabestrillo para ella sostener la mano, y yo acá trabajando en una de las mejores instituciones Con todos los con todo Y, para recursos. y tú asistes a ese tipo de Con todos los literal, recursos. cirugías. Vane, yo me retiré mucho tiempo y no les había contado que estos, pues ya hace unas semanas entré a una cirugía y me dicen tubo a tórax y yo me quedé pasmada. Literal, yo era así con el tubo en la mano y yo a mí todo se me pasaba por la mente, me sudaba las manos, el cuello, yo temblaba y el médico me decía, Sara, ¿qué le pasó? Saris, ¿qué tiene? Pero la paciente está estable, todavía podemos hacer algo, ¿qué tiene? Y yo era así, yo llamen a una compañera mía, y yo era con el tubo así, a mí en la mente se me pasaba, si mi mamá hubiera tenido esto, se hubiera salvado, literal, me tocó salirme de cirugía, lloré como una hora en el baño y volver a entrar y en ese momento decidí que solo iba a seguir trabajando con el especialista que trabajo, que es ortopedista, especialista en miembro superior, pero es muy triste porque nosotros hacemos mucho húmero y yo tenía todo, todo en mis manos para que ella estuviera bien. Alguien me decía, tristemente se accidentó en el lugar equivocado, porque donde hubiera sido acá contábamos con todo. Yo tenía un WhatsApp, el cirujano de tórax, el cirujano de húmero, pues de todo, Vane, que cuando la dicen que la tienen que remitir, tenía que ser una institución de alta complejidad. Y yo trabajo en una, me hacían el favor, entonces es muy complejo. Retrocedo. Entonces mi mamá sale de cirugía, logro hablar con ella, hacemos videollamadas, yo tengo por ahí los pantallazos. Yo le Ahorita se decía, los compartimos por acá. yo le decía, mami, ¿cómo te sientes? Mi mamá siempre fue muy fuerte, miraban ella, se operó la nariz, tiene varias cirugías. Y yo le decía, vente para mi casa, no, ella se quedaba un día y se iba, cocinaba. Mi mamá nunca fue de quejarse como yo, que yo sí soy más quejona, más mimada. No, mi mamá era un roble, Berraca, berraca. fuerte. Y yo la veía tan callada, yo como que en la cara de dolor era impresionante, a mí me partía el alma. Y bueno, eso fue el miércoles 9, sí, 9. Fueron las horas más largas, las semanas más largas. A nosotros nos dicen, bueno, mañana depende de los exámenes, miramos si hay que remitirla para la ciudad de Medellín o si se puede seguir tratando acá. Y empieza como un juego de que, bueno, uno la quiere acá, pero ¿qué pasa? Bueno, yo le mostraba a los especialistas las imágenes, él me decía, no, espere, controlemos, ta. Al otro día sale que tiene múltiples fracturas costales, tenía inestabilidad costal, necesitaba una institución de alta complejidad, un cirujano de tórax, porque allá no la podían tratar. Bueno, pero allá era tan terrible que pesar decirlo, qué dolor decirlo, porque somos colegas de la salud y ahí vuelve a entrar el dolor de saber. Yo hay veces digo, hubiera preferido no saber. Eh,
ella la querían mandar para Medellín, como fuera. El novio me manifiesta que entraban las enfermeras y ellos tienen un dialecto allá. El criol. Y volvemos a lo mismo, entras frente a un paciente que está accidentado en un lugar que no es su Angustiado. casa, que tiene los hijos lejos, y entran, ni saludan ni preguntan cómo están, sino que hablan su dialecto y salen y se van. Eh, bueno, así pasa jueves, nos dicen hay que remitirla, avioneta, ambulancia, nos reunimos con la familia de mi mamá vía telefónica, yo decía, yo vendo el carro, mi abuelo decía, listo, yo doy la plata, pero yo decía, eh, en ese momento vuelve unos años atrás y yo no hubiera dicho a mi abuela que si se viniera, estaría viva, entonces yo tenía... Como que esos recuerdos de los Y duelos, tener esas y tener marcas. la responsabilidad, porque es que entonces aquí la adulta era Sara y aquí la que tenía que tomar las decisiones era Claro, yo Sara. era la adulta responsable. Mira, es muy chistoso porque mi mamá iba a gimnasio, era más juiciosa que yo, todos los días a las 6 de la mañana, y la mejor amiga con que iba le decía, Sara es la adulta, Sara es la centrada de la casa, Sara es la que me regaña, la que me centra. Entonces, tú estás enfrentándote a qué hacer. Todo el mundo opina, pero tú eres la que decide Total, la que qué decide. hacemos. Entonces yo me sentaba, lloraba, yo movía, que la mejor amiga de mi mamá es abogada, escribamos a la personería, escribamos a Sura. Yo decía, listo, no la traemos nosotros, pero si mi mamá se llega a morir en ese traslado, ¿qué pasa? Esa culpa nunca, pero ya en ese momento yo digo, si me la hubiera traído, si hubiera salvado. Bueno, yo le decía, mi mamá el lunes tenía que entrar a trabajar, entonces quedamos con el novio que si no salía de aquí al sábado, yo viajaba, yo decía, yo viajo, no importa. Fue una semana que yo no trabajé, mi vida otra vez estaba como en stand-by, como hace 11 años que se había partido, aquí otra vez estábamos en stand-by, ¿qué va a pasar? Como tú renunciando A otra vez a todo, todo para a atender. todo, literal, esta vez sí es... Hace 11 años mi mamá fue la que renunció y lo que yo les decía, mi mamá fue la que, hola, Osvaldo se murió, ahora era Sara la que, hola, acá soy yo. Eh, bueno, pasan los días, yo no dormía, yo sé que yo decía el dolor de mi mamá no podía hablar, no podía respirar. Todos los días el médico me daba el parte por Teléfono. teléfono, esperando que Sura autorizara su traslado. Era horrible, Van, y todo ese resto de semana eran noticias malas, uno era como Dios, ni una buena, otra vez vida, ¿qué hice yo? Logramos el traslado, logramos que nos la aceptaran. Y bueno, todo estaba súper bien. El viernes la trasladan. La No, esperanza. eso. El viernes no, que no se puede, que hay una tormenta eléctrica, en San Andrés se va la luz, no se puede, para el sábado. Mi mamá estaba súper maluca de la gastritis, nosotros hemos sufrido mucho del estómago, entonces yo el sábado, que ya era el día que ella llegaba, el día feliz, yo madrugo, compro en el supermercado jugos, les pregunto a mi tía que cómo hacer remedios, yo tengo la O foto. sea, preparada para, La para recibir a llegada, la eso, mamá. yo tanto les dije en mi casa, yo me voy a meter con mi mamá de lleno, voy a trabajar en el día y en la noche me voy, yo había llevado cremas porque los pacientes que se han postrado mucho tiempo en cama les da zona de presión, como huequito, entonces yo, Como escaras. sí, le da de todo. Ujú. Entonces yo había llevado cremitas, aceite, cepillo, pijamas. Yo fui a la casa de ella a empacar la maleta, sus pijamas. Y ella venía para la institución que yo trabajo. Entonces antes de ir mi hermanito me dice, yo te acompaño. Yo le dije, no, ¿para qué si yo me devuelvo en la ambulancia, el novio en el carro, porque ellos se subieron en el carro, te devuelves solo? Me dijo, no, yo la acompaño. Entonces yo le dije, bueno, vamos, dejamos en mi locker todas las cosas para no encartarnos y seguimos. Listo, todo iba bien. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Río Negro, mi hermanito es muy mala clase, mucho. Es hermoso, pero es muy mala clase. Llegamos y yo saco el celular y nos tomamos una foto y yo la subo. Yo dije, puse en el estado los hijos de Nancy y Osvaldo. Eh, Eran como las 3 de la tarde, nos habían dicho que aterrizaba en Río Negro. Cuando llegamos a preguntar pues dónde era, porque nosotros no le íbamos a recibir donde se recibe todo el mundo, Sino un vuelo comercial, sino sino un vuelo humanitario, pues eso, casi. por la pista, pero allá nadie puede estar. Después del parqueadero tú entras y son como 5 minutos caminando. Entonces nosotros, cuando nos dicen, no, pero va a aterrizar en el Olaya, y nosotros, no, si nos dicen que aterriza acá. Bueno, mucha confusión. Vane,
algo que me acuerdo a mi mamá, el sábado antes de traerla le hacen una tomografía, le hacen un estudio para mirar cómo estaba por dentro y le quitan el tubo a toras para poderla mandar para Medellín. Y ese fue el error. Eso fue lo que en parte mató a mi mamá. Porque ella iba a volar, una paciente con trauma cerrado de tórax. Es como una bombita cerrada y la empiezas a llenar de agua, a salir líquido, en algún Boom. momento estalla, pero La no tiene por dónde presión. estallar. Entonces en el tórax está el corazón. Hay un montón de estructuras que, claro. Entonces eso pasó, a mi mamá le retiran el tubo, el médico de la avioneta la recibió, él vio muchas Sari, inconsistencias. espérate, cuando montan a la mamá en el avión para traerla acá, o sea, cuando sale de San Andrés, ella sale bien. Mira, mi ¿O mamá, qué te decía su pareja? no, él me mandó fotos, mi Ok, mamá no podía, mi mamá tenía pañal porque del dolor no era capaz de levantarse a hacer chichi, pero es muy curioso porque cuando llega la avioneta, después de esperar tanto, mi mamá camina, no quiso que la llevaran en ambulancia, yo tengo las fotos, berraquita toda en la vida. camilla, se paró, ella todavía estaba con un todo, como ella estaba en San Andrés, no había llevado cosas así súper tapadas, con una pantaloneta del novio, y se para y camina. Le dicen, venga, la llevamos en camilla. No, se fue sentada en una silla en el viaje. Wow. Las ganas de venir de mi mamá eran Obvio, impresionantes. Era más, no. ajá, Como que ya lo vamos a lograr. como que era más fuerte esa Imagínate. motivación de ya me voy a ver con mis hijos que el dolor que podía estar Además que no sintiendo. sabemos ella qué estaba sintiendo y qué estaba soportando por llegar a ver a sus hijos. Bueno, yo le mandé una foto en el ascensor de mi edificio, de mi hermanito, yo las tengo, se las voy a compartir, de mi hija, mi hermanito y yo antes de salir, porque antes pues de irnos, yo dejo la niña donde mi tía que me la cuide, pero yo me tomo una foto y yo le dije, ya nos vemos, y se las mando, pues la comunicación era a través del novio, y bueno, ya seguimos cuando ya estábamos allá en el aeropuerto, el novio nos dice, Sara, mándame una foto urgente, y yo le mandé una foto. Ahí volví a sentir algo. Ahí como que Sara otra vez, otra eslabón se derrumbó. Y yo me tiré al suelo, a orar, a llorar, a orar. Y yo decía, Dios, no, no, ya casi, ya casi. Faltaban minutos Pues para como que Dios volvernos dale a fuerzas encontrar. porque Eso. ya falta. Cuando yo, pero yo le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él no me respondía, claro, estaban volando y fue que mi mamá entró en paro. Entonces iban a aterrizar en el Olaya, pero como la sacaron del paro, dijeron, no, la ambulancia, que no es, porque eso era, había que tener ambulancia, la logística, sí, era eso. muy desgastante. Entonces decían, no, nos tenemos que devolver para Río Negro. El otro hubiera, si mi mamá la hubieran dejado en el Olaya, se hubiera salvado, estaba mejor. más cerquita a una clínica. Son muchas preguntas. Entonces mi mamá la devuelven. Cuando ya estaba llegando, mi hermanito estaba así grabando, que estaba aterrizando la avioneta, y empieza a grabar, y las palabras de él cuando la bajan, ella la tira, me dice, mana, a mi mamá le están haciendo así. Cuando él me decía eso, yo inmediatamente ¿Entendiste todo? entendí todo. Si a ti te dicen le están haciendo así, una persona, Reanimación, está hermano, yo me pasando tiré algo. 1 hora al suelo, yo no me paré. Yo todo el momento que lo reanimaron, mi hermanito te dije, estaba grabando, estaba así. Cuando me dice eso, para el video, y tengo el video todavía que quedó cortado. Yo le dije, o sea, mi mamá entró en paro, y yo me tiro al suelo a orar, a llamar a mi familia y a la familia de ella, y yo les decía, oren, oren, que mi mamá entró en paro. Y eso eran unas rejas con púas, tanto que mi hermanito al otro día era como con las piernas laceradas, y yo le escuchaba solo los gritos a mi hermanito diciendo, Albert, ma, digan algo. Y estaban a la distancia que está allá, el estudio. Y éramos durante 1 hora solos, mi hermanito, tanto que minutos antes nos corrían porque no podían estar. Pero cuando ya vieron como ese episodio que está pasando, ya todo el mundo nos La dejó quieto. humanidad, claro. Pero no nos dejaban entrar. Tú ver que la persona que más amas se está muriendo sin poder A tocarle metros. un dedo, sin poder hacer nada, sin poder decir, yo era en el suelo y yo le decía, vida, Dios, yo me rehúso a que me trajiste hasta acá a ver morir a mi mamá. Me vas a volver a dejar en vergüenza. Yo le decía, yo solo miraba a mi hermanito y era en el suelo, en un pasto, y yo lloraba. Yo le decía, Mani, yo soy cristiana, pero yo mucho tiempo peleé con Dios, pero ya había restablecido mi creencia, mi relación con Él, y todos los versículos que desde que mi papá me los enseñó, los dije. Yo declaraba vida, yo decía cosas, yo le decía, vida, no, vida, porque otra vez estás como peleando conmigo, porque yo le decía, me rehúso a que me trajiste hasta acá
hasta Río Negro a ver morir a mi mamá. Le decía, yo sé que no, yo sé que mi mamá va a hacer ese milagro, yo sé que mi mamá va a vivir. Y durante una hora fue eso, ver a mi hermanito detrás de unas rejas gritando y yo en el suelo cuando mi hermanito a las 5:55 me dice, mana, yo creo que mi mamá se murió. Yo alzo la cabeza, me paro y veo a la gente haciendo así. Yo entendí, yo le dije, Josué, mi mamá se murió. Mi hermanito empezó a gritar, se salió a la calle y es lo que yo les hablaba, es el momento de que estás enfrentando el duelo, pero a mí me pasaban mil cosas por la cabeza. Yo decía, ya no es Nancy, porque cuando muere mi papá yo era como la niña chiquita detrás de esa barrera que era mi mamá, ahora Sara es la barrera. Yo nunca, uno solo cree que la gente se muere por vieja, por enferma. Y mi mamá ni lo uno ni lo otro. Mi mamá era súper sana, súper joven, súper aliviada. Y ver que literal ahí no se cayó un eslabón, se cayó todos los eslabones. Yo lloraba, yo miraba a mi hermanito y lo que hacía era como que ahí minutos antes les decía que ese amor se transforma, ese chip se transformó a que ya no es la hermana, sino que ya lo veo como mi hijo. Y yo, Dios, ¿qué voy a hacer? Yo lloraba, yo recuerdo que la gente me escribía, mis familiares, porque yo corté todo. Y todo el mundo era preocupado, pero yo era como levitando, yo era como, mi mamá está ya muerta en una pista a 100 metros, mi hermanito está acá llorando. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo decía, Dios, ¿qué pasó? Porque literal, ay, si Sara se acaba, se va su mejor amiga. Yo no soy de amigas, yo soy de esa amiga ausente que tú puedes llamar, pero no es la que está presente. Mi mamá era la que todos los días me escribía, hija, ya llegaste, hija, ¿cómo estás? Ya mi teléfono nunca más iba a sonar, ¿cómo estás? Porque por más que te quieran, solo uno como mamá se preocupa por lo que nadie más se preocupa. Fue muy duro porque no solo que tu mamá se muera, sino todo lo que pasó, la gente tan inhumana. Mi hermanito decía que por favor lo dejaran entrar. Y esa gente es como sin corazón. No lo dejaban entrar, que porque no, que tenía que tener chaleco, tenía que tener autorización. Entonces tu mamá está muerta, nadie le quiere hacer levantamiento. Tu hermanito está ahí. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Como a las 7, 2 horas después, al ver que nadie se quería hacer cargo de mi mamá, Pues como del cuerpo, el del levantamiento, pues cuerpo, me por imagino Toda la eso. eso, de logística que toda se la venía. logística. La ambulancia decide salir, entonces nos dicen que estemos ahí pendientes, que es el momento, nos vamos a montar nosotros y, y el novio pues ya cambia, se va. Yo me monto, mi mamá tenía la cara tapada, nunca se la quise destapar, yo me quedé con el recuerdo de ese martes que fue a despedirse con esa sonrisa. Y tengo la foto, yo le dije, Josué, préstame tu mano y nos tomamos una foto los tres. Y yo le dije, Josué, júrele a mi mamá que usted va a seguir estudiando. Yo miro cómo hacer, pero siga estudiando. A Sara se le volvió el chip cuando mi mamá me decía, Sara, no te puedes salir. Y yo digo, si lo único que le puedo dejar a mi hermano es el estudio, es con eso, con Se lo lo que me voy he a dejar. defendido. Y si él llega a salir graduado, yo digo, lo logramos, mamá, porque lo terminamos de criar mi mamá y yo, y ese era el sueño de mi mamá, ver su hijo, mi hermanito estudia ingeniería de software, ver a mi hermanito como un ingeniero. Entonces yo le dije, yo nunca la destapé, yo le dije, Josué, júrale que vas a terminar de estudiar. Y bueno, nos llevan a Sanidad, creo que se llama, al aeropuerto, que esperar a ver, que llaman la funeraria que no, que había que llamar a yo no sé quién, que bueno, Y uno, nada. y tú ahí enfrentando un duelo, partida en mil pedazos, teniendo que sacar las fuerzas de donde no, para terminar de solucionar qué va a pasar con un cuerpo, ¿sí me entiendes? En ese momento llegó mi Cuando se te estaba prima, yendo la vida, o sea. no, Vane Manuel, en ese momento a mí no me importaba nada, a mí me podían decir 1.000 millones y yo era nada, nada me importaba. Ya mi familia había llegado en ese momento. Yo tengo una prima paterna que es como mi hermana, entonces ella estaba ahí con su novio, entonces ellos eran hablando con la funeraria, qué vamos a hacer, nada. La tía que yo le digo que me ha ayudado,
le dio muy duro la muerte de mi papá y ahora otra vez enfrentarla de mi mamá, entonces la tenían retirada con mi hija y yo fui a saludarlas, pero Sara tenía que limpiarse las lágrimas. Sara, no, tía, no, cálmese, vomitaba. Mi hija, ¿cómo va a tomar? ¿Cómo le digo a mi hija que su abuela? Ella le decía, mamá, Abu, se acabó de morir. A mí me tocó buscar una psicóloga. Yo llevo a mi hija, no la llevo, ¿qué hago? ¿Cómo hago ¿Cómo con una enfrento niña? No tenías eso? tiempo de nada, o Ni sea, herramientas tampoco, porque uno cree que se la sabe, pero al final no, o Ni sea, en el uno no proceso no se sabe la nada y a sabe. pesar de que volvemos a lo mismo, no hay edad para un duelo, a pesar de que ya Sara tenía 28 años. 2 duelos encima y no. No, uno nunca termina y todos los duelos son difíciles. Mira, la psicóloga me decía que hay una cosa en una pérdida y una es el duelo, el dolor que tú puedes sentir, pero otras los cambios. A ti te duele, pero claro. a ti que te cambia, me lo explicaba con Sofi, porque a Sofi le dio durísimo. Sofi le decía, a ella le cambia, a ti te va a doler, a otra persona le va a doler, a la vecina le va a doler, pero a la que le cambió la vida con esa pérdida se va a morir, le va a dar más dolor. ¿Por qué? Porque ella es la que no le va a hacer ya la comida, la que ya no la va a llamar Claro. más mamá Abu. Entonces, a pesar del duelo, del dolor, de que todos estamos sufriendo, Mm. hay como niveles de dolor, hay como a ti que te cambió, a ti que te afectó, que te duele más, porque no es lo mismo tú que se muera alguien que hablabas esporádicamente o alguien que hablaba 5 o 6 Sí, veces al claro. día. Entonces, bueno, en ese momento decide me llaman, Sara, véngase que la van a llevar para la clínica donde la iban a remitir, donde Sara trabaja. Bajamos por el túnel como si mi mamá estuviera viva, con sirenas, perdón, todo. Cuando llegamos, la entran y ella está ahí, yo estoy afuera y me dicen, Sari, la mamá se murió. Y yo lo miro y yo sí, ya Yo sé. ya sabía. La entraron como si estuviera viva, pero mi mamá desde las 5 estaba muerta. Claro, ahora es que uno entiende, si la entran en una clínica no te van a recibir un muerto. Total. Entonces, La logística y la dinámica hubiera sido otra. Entonces ellos se querían, por decirlo así, muy triste, deshacer del cuerpo de mi mamá, esa responsabilidad. Entonces estás en el lugar donde trabajas hace años con tu mamá muerta. Bueno, ya ahí empieza a llegar más familiares, más conocidos, todo. Yo me acuerdo que la gente se empezó a ir como a las 10, a las 11 de la noche. Llega tránsito, que porque le habían remitido la solicitud, y él me dice, esto no nos pertenece, a su mamá no la tenían por qué levantar del sitio. Y yo era como, ¿y yo qué voy a saber? No Se me está yendo importa, la pero vida, o sea, estoy necesito sin aliento. solucionar. No, yo era como, y él me dice, si de aquí a las 3 de la mañana no le han hecho levantamiento, yo se lo vengo y se lo hago, yo la llamo. Y yo listo, yo pido, en ese momento estábamos mi pareja, mi hermanito, la novia de mi hermanito y yo pido permiso en el área que yo trabajo para ir a dormir y descansar. Yo me acuerdo que yo le dije a mi hermanito, así como estamos, vamos a estar rodeados, pero así vamos a quedar los próximos meses. Tenemos que saber que somos Usted y yo. usted y yo, y ya lo vivimos una vez, pero los primeros días vamos a estar acompañados de todo el mundo, después vamos a quedar usted y yo. Bueno, es súper gracioso porque cuando mi mamá se accidenta, él estaba en mi casa y él peleaba mucho con Sofi, entonces en medio de la charla, de la pelea, de todo, yo le dije, Sofi, pero es que si a mi mamá le pasa algo, yo soy la adulta responsable, yo vengo haciendo la mamá, yo vengo haciendo la mamá de Josué, y Josué es que sí, mamá, pero charlando, cuando ya eso pasa, uno es como, ay Dios, pues mira que Fuerte. charlando, ya nos estábamos adelantando. A las 3 de la mañana aproximadamente me llama el guarda, El mismo el que te mismo, había dicho. no le han hecho levantamiento y yo no, listo, yo se lo voy y se lo hago, yo le voy a hacer el favor. Bajamos al sótano, le hacen levantamiento, ¿la quieres ver? Y yo dije, no, nunca la quiero ver igual. Una de mis decisiones fue cerrar el ataúd. Mucha gente, y Te a eso, criticó. mucha gente me ha criticado, man, y es súper duro porque mucha gente te dice cómo hacer el duelo sin ellos haber tenido un duelo. Mucha gente te dice cómo tienes que solucionar tu vida sin ellos solucionarla. Cuánto tiene que durar, qué está bien, qué está mal. O sea, ¿Qué hacer, qué hacer después con las siempre cosas? vamos a encontrar a todo el mundo opinando y cada quien habla de acuerdo a su perspectiva y a lo que ha vivido, ¿cierto? Además, porque yo pienso que hay muchas cosas en la vida donde cada uno encuentra la fórmula, o sea, como que hay algo estipulado, pero no, o sea, si uno empieza a hacer el primer,
segundo paso se enloquece porque a veces no vamos a sentir ni las fuerzas, ni nos vamos a sentir en la capacidad, no sé. Entonces, como que para mejor yo tener paz mental y para hacer mi duelo como menos Lo doloroso hago a mi y menos manera. trágico, déjenme hacerlo a mi manera. Mi manera es Y si me cerrar el equivoco, ataúd. aprenderé, Sí. Mira, Manu, ¿cierto? yo esos días a alguien le decía, mi papá y mi mamá han sido mansos y mensos, pero llega una Sara que es mansa, pero no es mensa y ha querido solucionar muchas cosas y eso me ha causado muchos problemas por eso, porque es lo que dices tú, Anne, los duelos no tienen capítulo 1 como un libro, capítulo 2, capítulo 3, no, los duelos no vienen con manual, Tal es cual. como, y cada duelo es diferente. Y a mí alguien me decía, Sara, es que perder una mamá duele, pero perder la mamá que usted tenía y la relación que usted tenía, porque alguien te puede decir, nada, perder una mamá, porque no le significaba, pero yo perdí mi socia, donde yo metía mi cabeza, mi mamá estaba detrás, donde ella metía la cabeza, Tu yo estaba todo, detrás, perder mi mejor amiga, mi polo a tierra, tu mi confidente, en cómplice. ese momento yo a veces Total. digo, y los primeros días fue súper duro porque yo no tenía a quién llamar, a mí me pasaba algo y yo decía, ¿a quién llamo? Ay, A mí no. me alegraba algo y yo sabía que la única que iba a estar ahí, listo, o que la única que cuando se iba a caer Sara, la iba a levantar, era la mamá, sin juzgarla, sin decir usted por... No, fue durísimo, Anne. Y bueno, ahí empieza que entonces arregle el velorio, qué ropa le vas a poner, qué vas a hacer con la ropa. Y mi mamá es tan yo que nosotros compartíamos ropa y ese pantalón es de ella, pero eso Ah, dije, lo puse. qué lindo. Porque yo dije, porque mucha gente me decía, regala la ropa, tienes que hacer el duelo, eso te va a hacer mucho daño. Y mucha ropa regalé, pero otra decía, ¿por qué la va a regalar? Sí, nosotros somos físicamente parecidas, pues yo me puedo quedar si antes compartíamos y no es egoísmo, sino que Total. por decir mucho tiempo, hasta ahora no he comprado ropa porque no necesito, entonces yo decía, ¿por qué la voy a regalar? Aunque mucho entre familia también, porque cuando yo me fui, como ya no vivíamos juntas, entonces comprábamos lo mismo. El novio Ah, nos decía, Mm, teníamos pares de tenis iguales, camisetas iguales, entonces ahí sí para yo, no perder la costumbre de ser eso, igualitas. literal. Entonces, conjuntos deportivos iguales. Entonces, cuando ya muere, yo dije, no, listo, ¿esto para qué? Pero entonces tú estás en tu duelo. Sara llega a su casa a bañarse y tiene que arreglar el, el velorio, tiene que ir a la morgue nuevamente, ya había ido cuando el papá, nuevamente tienes que ir a la morgue, entonces no hay momento de decir el duelo, no hay momento de decir siéntese a llorar, y yo entendí que si yo me sentaba a llorar, lo que decíamos al principio, efecto dominó, ¿Qué pasaba ¿qué con... pasaba con mi hermanito y conmigo? Y y con Sophie? eso, y con Sophie, perdón, mira, yo me acuerdo que mi hermanito me decía, llorando, yo, Dios me está castigando, yo he sido malo y me decía muchas cosas que a mí me partía el corazón, porque como él había sido tan mala clase con mi mamá por lo mismo, no le respondía, es como los típicos jóvenes que uno le habla a la adolescencia, y no, oiga, le estoy no, hablando. le manda un mensaje y no le responden, entonces... Vale, no hay después. Si algo he aprendido yo en ese momento, que no hay después, que es ahora. Si tú puedes abrazar, abraza. Si tú puedes decir que le Y eso es amo. súper cliché, pero en realidad es ahora. Vale, lo que yo les decía, uno cree que la muerte solo es para los viejitos o para los Pero enfermos. no. Y sí, yo viví también el duelo con mi abuela de que ya estábamos Exacto. mentalizados, de que ya queríamos que se muriera, pero no deja de ser doloroso. Y enfrentar, ya llegar a la casa de mi mamá, ¿qué hacer con mi vida? Sara tomó la decisión de irse a vivir nuevamente a la casa de la mamá. Y fui muy egoísta porque nunca se lo consulté a mi pareja y le doy gracias a Dios que me apoyaba mucho porque siendo otro, mi jefa me regañaba y me decía, Sara, no puedes decir eso. Y yo dije, no, yo me voy a vivir a la casa de mi mamá. Volvió la Sara, la que puede con todo, la que Yo llorando, decido, yo yo. decido, yo me voy a vivir a la casa de mi mamá porque es que mi hermanito ya no tiene a nadie, mi hermanito solo me tiene a mí, a Sophie. Yo tengo infinidad de fotos, nosotros cuatro. Para mí éramos los cuatro, mi mamá, mi hermanito, mi hija y yo. Incluso en septiembre, en el cumpleaños de mi niña, fue la última foto que nos tomamos. Todas son así los cuatro. Entonces yo decía, ya no tiene la mamá, somos Sophie y yo. Y nosotros peleábamos antes, pero entonces vamos a volver, no sé qué va a pasar. Si mi pareja no se quiere ir conmigo, no importa. Yo estaba decidida a acabar. Ahí se me reinició la vida nuevamente. Sara
ya había comprado, yo soñaba hasta una mesa, yo soñaba, como yo soy bajita, yo decía, yo no quiero una lavadora así porque me voy, yo quiero una lavadora así, entonces yo soñaba todo. Cuando vienes, listo, Sara, hay 2 lavadoras, la de la mamá Ya y la hay de dos ella, ya hay neveras. 2 neveras, ¿qué voy a hacer? Salir de tu vida, Vane, duele, aunque ya no es lo importante, pero tenés un apartamento y tenés una casa, ¿qué vas a hacer? Tenés que solucionar, tenés que vender, empezar a salir de tus cosas. Son un montón de renuncias sumadas a un duelo. Total, pérdidas, o sea, Todo es pérdida, todo, y uno dice, ay no, una lavadora, no, sí, pero es que Beniques no es eso, es mi mamá, o sea, lo es que la las vida, historias que te es la traían. suma de un montón de cosas que, de una nueva vida que tengo que construir. Mano, yo llegué y yo no moví casi nada. Nosotros nos acomodamos a lo de mi mamá. Nosotros nos acomodamos a todo porque yo no me sentía capaz de mover. Claro. Pero yo decía, listo, yo ya soy Sara, la que responde, la que La mira, columna la vertebral. columna, aunque cuento con mi pareja y gracias a Dios es mi apoyo, pero digo, yo soy la que tengo que resolver, yo soy la mamá ahora de mi hermanito, yo soy la adulta responsable de mi hermanito, de los que hace un tiempo peleaban por no prestarle el carro, por no prestarle una loción, si ahora le tengo que dar mi riñón, se lo doy, si ahora le tengo que poner la comida, se la pongo. Bueno, y es muy duro porque tú te estás muriendo por dentro, pero tú tienes que ser fuerte por Continuar. ellos dos, tú tienes que seguir, porque si te ven mal, ellos mal. Si tú te caes, entras en depresión, ¿qué va a pasar con ellos? Yo decía, mi hermanito se puede ir a la calle, mi hermanito se puede enloquecer porque sí, estamos hablando de mí, pero mi entorno, él también vivió lo mismo. Yo decía, él es la única persona Que Total. puede que entender. me puede entender porque hemos tenido las mismas pérdidas. Vane, tú puedes tener otro hijo, tú puedes tener otro novio, tú puedes tener otro hermano, pero nunca en la vida vas a llamar otra vez a alguien papá o mamá. Entonces yo decía, él es el único que me entiende, él y yo solo sabemos lo que estamos pasando. Yo me acuerdo que nos metemos a la pieza de él, pero ya no es un niño. Yo digo, bueno, si hubiera sido un niño es más fácil porque uno lo maneja más. Venga, se va. Claro, ya es un Es adolescente. un adolescente. Me acuerdo que nos encerramos en la pieza y él se me acuesta en las piernas y me dice, él siempre me ha dicho, mana, me dice, mana, yo le prometo que no voy a pelear con Sophie, yo le prometo que le voy a hacer caso, yo le prometo que la voy a respetar, que no voy a pelear, bueno, me dijo un montón de cosas y yo le dije, porque él no quería que nos fuéramos a vivir A otro lugar. ni a otro lugar ni allá. Él me decía, no, siga usted con su familia, siga usted con los sueños, con su trabajo, que viajar. Y yo le decía, no, Josué, usted ya es mi familia, usted es Y mi hoy vida, eres usted es mi parte de Y mis nosotros plan. somos tu sueños, familia, o claro. sea. Entonces yo le decía, y es muy duro porque es hacerle entender que yo le decía, Josué, la nevera no va a ser para 3 personas, Sara, la pareja, y Sophie, y acá aparte, Josué, no, somos uno, usted nos tiene a nosotros, no crea que va a ser, yo le dije el sirviente, no crea que va a ser como la Cenicienta, no, yo le dije, para mí, y mi hija está de testigo, que salimos y si tengo que comprar 2 bonjures llevo. Si tengo Uno que, para José y uno uno para mi para hermanito Sophie. y uno para Sophie. Cualquier cosa yo no como si no le llevo a él, si él, sin saber cómo está. Muchos días yo digo, yo no le voy a reemplazar la mamá es Pero le irreemplazable. puedo hacer las cosas más fáciles. Pero si él puede tener a alguien Mm. que le abra la puerta cuando se vaya para la universidad o que le diga, chao, Dios lo bendiga, así no te responda, es muy chistoso porque estos días se fue para la universidad y yo le dije, chao niño, Dios lo bendiga, y no me respondió. Y mi hija me dice, es que yo dije, ay, no me escuchó. Yo misma pues respondiéndome. Y me dice mi hija, es que nunca le responden ni el buenos días, ni la comida, ni nada. Yo Pero no que importa porque ya tienes ese rol y dices, no importa, no importa lo Es que lo yo que hace una reciba, mamá. es lo que yo O se doy, les sea, decía sí. es lo que minutos yo antes. doy. Ese amor te transforma y ahora entiendes Mm. la mamá cuando uno es abnegado, uno no le importa. Pero después le dije, Josué, ¿tú me escuchaste? Que no te escuché. Y yo, bueno, quedé más tranquila. Menos mal. Pero yo le dije, ay, Así me estoy diciendo mentiritas. eso, yo le dije, yo no lo hago porque él algún día me lo agradezca. No, yo no lo hago por obligación, Tú por yo el lo amor hago que le tienes a por tu el mamá. amor. Y yo lo veo hermoso, yo lo veo como el niño de la casa, la promesa de mis papás, el hermanito que yo tanto pedía y así lo veo.
Y no, bueno, entonces ya nos regresamos para la casa, es muy duro porque yo no sabía cocinar, a él no le gusta mi arroz. En las comidas, les cuento un secreto, yo cuando peleaba con mi mamá me enojaba con la comida y le dejaba el almuerzo servido. Ay. Ay, Dios. No, le decía, no, no quiero, no tengo hambre, pero ahora ya tener que cocinar y yo, ay Dios, y los almuerzos de mi mamá eran deliciosos y Ay. yo ya como que, ay, y mi mamá nos hacía almuerzo a mi pareja, a mi hija y a mi hija le hacía una cosa, a mí me hacía otra Alcahuetería y que a mi llaman. pareja otra, entonces se le Alcahuetería. mandaba, allá está la limonada para Sofi y así, entonces fue muy duro, pero gracias a Dios nos fuimos acomodando, fuimos como Sara en medio de su dolor. Vale, lo que decíamos, no me pude enterrar, porque si yo me enterraba, entonces Sofi perdía a la mamá y Josué perdía a la hermana, entonces sí duele. Y yo no les voy a decir que no me levanto llorando. Hoy fue un día que me levanté llorando y yo decía, extraño a mi mamá y subí estado, porque sería una mentirosa. Sería decir, no, el duelo, aquí me ven riendo, jaja, las etapas, no. Yo me acuerdo que yo me encerraba en el baño la noche que ella murió y yo era como sin fuerzas, como si el cuerpo me pesara. Y yo decía, vida, ¿pero por qué? ¿Yo qué te hice de malo? Pues yo maté un cura, ¿yo qué hice? Sí. Pero después saco las mismas fuerzas y me voy a trabajar, me voy a seguir luchando. Y yo dejé de trabajar desde octubre que mi mamá muere, no quería saber nada de sector salud. Yo decía, no quiero saber nada. Porque yo les dije que a mi mamá le habían hecho una tomografía. Sara, en medio de su saber, en medio de ser tan intensa, se le metió que la tomografía. Cuando mi mamá muere, no la mandaron. Mi mamá muere un sábado, domingo, lunes, martes. El martes como que Sara la tomografía. La tomografía y empezó a escribir. Ah, que cómo le fue a la mamá. Y yo, ¿cómo le fue a la mamá? ¿Cómo así? Mi mamá está muerta, les decía yo. La tomografía, me mandaban la historia clínica, yo no, les estoy pidiendo la tomografía. Claro, en la tomografía con ese resultado era inmediatamente el pase de muerte a mi mamá. Los pulmones de mi mamá estaban colapsados, estaban como corriendo, el corazón, estaban todo, venas, arterias, todo. Con eso era para que la llevaran nuevamente a cirugía y le pusieran tubo bilateral. Es más, ella tuvo el trauma en un lado y le ponen el tubo en otro lado. Listo, está bien, se lo quieres poner en ese lado, por la razón que tú quieras, por donde estudiaste, por lo que tú creas, por el libro que leíste, pero entonces pónselo bilateral. Entonces entender otra vez todo eso y yo ver esa tomografía para mí fue durísima. Yo dije, la carrera profesional de Sara acaba y gracias a Dios conté con un apoyo con mi jefe y con el personal que me decían, no, listo. Pero yo trabajo por prestación, entonces si yo no trabajaba, yo no producía. Y en enero yo digo, Dios, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Tengo un hermanito que sacar adelante, tengo mi hija, me tengo a mí, ¿qué voy a hacer? Eso fue lo que estudié. Gracias a Dios, gracias a mis papás, decido volver. Y ahí fue las historias pues que le comenté. Pero ya después de un tiempo dije, no, solo voy a trabajar con miembro superior, no quiero saber nada del resto del cuerpo y hasta ahora eso es lo que estoy haciendo. Saris, ¿cómo es? Ahorita decías que te levantabas unos días llorando. Hoy ya han pasado, ya estamos a 2, 3 meses de que ya cumpla un año. Eh, Sara, hoy, ¿cómo se siente? O sea, dejando a un lado la familia que tiene que levantar, que no la puede ver caerse, el hermano que le estás dando el impulso para que estudie. O sea, hoy, Sara, ¿qué siente? Bueno, yo me siento todavía levitando, me siento como esa niña de 19 años que no sabe dónde está parada, que está como en automático. Me siento como literal, como si el corazón me lo hubieran sacado del pecho. Incluso los primeros días yo sentía como si fuera mentira. Yo hablaba y yo, "Ay, le voy a ir a contar a mi mamá". Y hoy me pasa lo mismo. Hay días que voy en mi vehículo y yo soy como, quiero escucharla, quiero hablar, quiero llamarla, quiero sentirla, quiero olerla. Entonces hoy me siento como esa niña pequeña que necesita a su mamá, que duele
pero que también se acuerda que su mamá en ese momento que perdió a alguien se paró fuerte. Entonces yo digo, yo tengo el mejor ejemplo de una mamá, de una abuela que tienen que ser fuerte. Y lo que te decía, hay días que yo me derrumbo y no solo es eso, Van, es cuando en medio del dolor, lo que hemos hablado todo el tiempo, toca organizar todo. Entra la familia, entran herencias, entran problemas, entran lo que te dejó la mamá, las deudas que vos tenés que ir a pagar. Yo me acuerdo que muere el 12 y yo el 24 estaba en los bancos cerrando, yo era con una carpeta así, yo decía mi carpeta y yo contra el mundo, porque nos ponían trabas de toda clase. Y yo en cada ítem, en cada casilla tenía pues los papeles y mi carpeta es como así. Y así yo me sentía y me siento como esa niña pequeña luchando y más por lo mismo, Vane, porque todo el mundo quiere como meter el dedito, como que todo el mundo te quiere decir, mira Opino. que ayer fue muy duro porque me decían, es que tú vendiste todo lo de tu mamá la semana que murió. Y yo era, pues, ¿cómo gente me está diciendo eso? Si soy yo la del duelo, pues, ¿cómo lo tengo que manejar? Si es a mí la que me duele. Pero también me acuerdo de mi mamá y lo fuerte que fue y me da como, ay, sí, pero bueno, vuelvo a empezar, vuelvo a coger fuerzas, vuelvo a respirar y vuelvo a soñar. Y van tristemente algo que he aprendido del duelo, de todos los tres duelos que he tenido, más los amorosos, que también son duelos, más, para mí uno le hace un duelo hasta al secador que se le dañó. Ujú. Es que tenemos que valorar a las personas que nos quedan. Y eso sí he aprendido yo de valorar a los que están, porque nos pasamos diciendo, montando fotos de que, ay, ya no está mi mamá, ya no está mi papá, pero ven, te queda tu hermano, te queda tu hija, te queda tu tía. Yo no es que sea la más expresiva, pero con las personas que amo trato de estar pendiente, trato de llamar. A mí mi pareja y mi hija me dice, usted siempre llama a 3 personas todo el día. Y yo dije, para que si se mueren, sepan que, o si yo me muero, sepan que Sara llamaba, que Sara estaba, que no hubo un día que no buscó, porque para mí eso es un error muy grande, que creemos que ya las demás personas no se van a morir y nos enfocamos en la persona que falleció y nos olvidamos de los que aún seguimos viviendo. Lo hablábamos fuera de cámara nosotros tres cuando nos contabas que la relación con tu hermano antes no era la mejor y que una vez muere tu mamá, saben que se tienen el uno al otro y se aman incondicionalmente. Y a mí esto es como que me da como un dolor muy grande en el corazón y me dan muchas ganas de llorar porque yo amo profundamente a mis hermanos, pero con el alma y no tenemos tan buena relación. Y a mí me daría mucha tristeza que el momento que nos uniera fuera la muerte de mi mamá, porque mi papá ya se murió, ¿cierto? Y yo a Dios sabe que el anhelo profundo de mi corazón, Él lo conoce, pero yo ya le digo, Dios, así no pase nada de esas cosas que yo sueño de una familia y eso, que yo pueda tener una relación con mis hermanos tan profunda, porque no la tengo. Y por más que lo intento, no lo logro. O sea, no lo logro. Mano, es muy triste porque yo peleaba tanto y mi mamá nos decía, el día que yo falte, solo se tienen ustedes dos. Literal. El día que yo falte, ¿por qué pelean tanto? Y le decía a mi tía paterna, yo no sé qué hacer con ellos, es como si no se quieren, es como si se odian. Y es muy duro que mi mamá no pudo ver esos dos hermanos que se aman. Pero yo sé que en el fondo mi mamá nos conocía y alguien ayer me decía, alguien que no me conocía, me dijo, no te conozco, pero lo que vi en ti es, sé que tu mamá está muy orgullosa por lo buena hermana Total. que eres. Y sí, a mí se me borró hasta lo que peleaba, hasta lo que dice, y duele eso que sean estos momentos lo que nos una, pero en mi caso pasó así y ya no puedo hacer nada, ya yo espero que en el cielo nos estén viendo y vea que aunque él no me responda, quiera o no me En escuche, el corazón Nos hay amamos yo alguien sé que, y profundamente. espero y se lo pido a Dios, que cuando él crezca y forme una familia, diga, ahí estuvo mi mamá. Y yo me sueño ya con los hijos de él, porque no van a tener ni una abuela ni un abuelo, pero van a tener una tía que lo ama. Y cada que él se va, yo soy detrás orando. Yo digo, donde él se devuelva, me dice loca, como me dice, porque mi hija hizo una tarea que es mi familia. Entonces tengo una foto de mi pareja
de mi hija, de él y mía. Y yo me levanto y lloro, y yo declaro, y yo, mi hermanito es grande, mi hermanito, ahí va el ingeniero, ahí va. Y no, yo dije, vida, si nos quisiste acabar, acá hay una mamá, una hermana, y hay veces hablo como si fuera mi hijo, que va a estar detrás de él. Y yo me sueño ya haberlo graduado, yo le decía a él, y yo, Dios, El día que se el gradúe. Es día tu que se sueño, gradúe, claro. ya no solo es el de mi hija, ya es él también, verlo realizado, ver ese niño que le tocó pasar por muchas pérdidas callado, porque ahí es la otra parte del Sí. duelo. Sara llora, Sara resuelve, pero Pero ¿qué él pasa? traga. Él es callado, mano, mira, yo he tenido infinidad de problemas. Y yo soy la que resuelvo y yo a todo el mundo le digo, yo doy la cara, pero él está ahí y yo trato de hablarlo. Yo escribo mucho, entonces yo tengo una agenda con todas nuestras cuentas, con todo, porque yo le digo, Dios, danos un corazón que ni él ni yo en el mañana peleemos por nada, que siempre seamos unidos, pero yo siempre tengo, aparte de mi cuaderno, una agenda donde llevo todo. Si nos gastamos 50, si hice esto, si hice otro, cualquier cosa. Y es lo que más anhelo, verlo feliz, verlo sano, verlo que sane su dolor, porque él ha hecho el duelo en silencio y sé que le duele como yo o aún más porque él tiene muchos dolores que no hablas por su forma de ser en algún momento de esa adolescencia con mi mamá, Claro. por no responderle el celular, y eso es peor. La culpa. La culpa, el sentimiento de culpa La culpa. de eso, entonces yo digo, eso es más duro. Saris, yo siento que podemos ir cerrando. De verdad que para Vani y para mí es un privilegio tenerte en nuestras vidas, conocerte. Te admiramos profundamente, Vani, porque te conocí hace muchos años y yo porque a Vero, tu prima, la quiero con todo el corazón y también conocí la historia muy de cerca. Aquí tienes unas amigas para la vida. Lo que necesites, acá puedes contar con nosotras, sin hora ni calendario, a la hora que sea, el día que sea. Eres una mujer extraordinaria, valiente, con la gracia de Dios, y solamente podemos tener palabras de agradecimiento por abrir tu corazón y por volverte vulnerable, porque nos cuesta mucho volvernos vulnerable, y sé que alguien que haya atravesado duelos, o a la final todos los vamos a atravesar, es que en esta vida solo hay dos opciones: o enterrar a las personas que amamos o que nos entierren a nosotras. No Yo- tenemos otra opción. Yo con esta historia pienso en algo, y es, de pronto, Saris en algunos de sus días se sentirá muy débil, sin fuerzas, y a veces no nos admiramos o no nos reconocemos como esa fuerza que hay en nosotros, esa resiliencia para levantarse. Y yo aquí sentada pensaba como, si yo hubiera estado ahí, o sea, yo estaría ahí contándola con tanta entereza. Entonces es una historia que te deja sin aliento, pero que te hace reconocer que en ti hay algo Muy diferente. Tu especial. mamá te dejó la valentía de ella, la berraquera. Quisiera hacer esta pregunta que de pronto con Manu lo habíamos conversado, y es, si tu mamá hoy estuviera viva, ¿tú hoy qué le dirías? Quedaron algunas palabras faltando para decirle en esa despedida cuando empezó a llover y ella se fue, y dame, ¿qué le hubieras dicho? Que gracias. Gracias por ser el mejor ejemplo. Gracias porque hoy soy la mujer que soy, no por lo que ella dijo, sino por lo que ella hizo. Solo tengo gratitud hacia ella. Yo quiero despedir este capítulo rompiendo el protocolo, que le demos un abrazo muy grande y nos despidamos todos juntos. Vane, Vamos a romperlo. atraviésese, Ay, atraviésese. sí. Sí. La más valiente de todas. Ay, sí, Saris, Aquí, hermosa. desde aquí, gracias una vez más por conectarse a este episodio de Yo También. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias por escucharnos, y si sentiste que este capítulo también fue tuyo, compártelo con alguien que lo necesite. A veces solo queremos escuchar que alguien más lo vivió para atrevernos a contarlo. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.